Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de los acuerdos de empresa. Y sí, amigos, cuando hablamos del mundo laboral, estamos hablando de ese estatuto de los trabajadores, estamos hablando de esos convenios colectivos, pero también tenemos que saber que existen esos acuerdos de empresa, que no son más que pactos entre trabajadores o sus representantes y el empresario para una empresa determinada o para un centro de trabajo. ¿Y qué es un acuerdo de empresa? Bueno, pues un acuerdo de empresa podemos hablar de que es esa traducción del derecho a negociar entre el empresario, los trabajadores o sus representantes en el ámbito de la empresa. Estamos hablando de que son acuerdos colectivos, eso sí, en un ámbito concreto, en este caso el de la empresa, que están por debajo del convenio colectivo y, por supuesto, del estatuto de los trabajadores y que en la mayoría de los casos tienen un carácter subsidiario. ¿Tipo de acuerdo de empresa? Bueno, pues dentro de los acuerdos de empresa podemos distinguir los siguientes tipos. Primero, pacto por falta de regulación en el convenio colectivo. Y es que así lo permite el Estatuto de los Trabajadores para cubrir esos vacíos que pueda haber por un convenio colectivo que no recoge ciertos acuerdos. Estaríamos hablando de, una serie de materias concretas. Primera, fijación de la clasificación profesional, los ascensos, el recibo de salario, la distribución irregular de la jornada laboral durante el año, la distribución diaria de la jornada de trabajo, reducción de la representación de los trabajadores cuando hay una reducción en la plantilla. Segundo tipo, estaríamos hablando de esas regulaciones que se equiparan al convenio colectivo, como por ejemplo, la regulación del mes en el que se paga la segunda paga extraordinaria. Acuerdos para no aplicar algunas de las medidas que aparecen aprobadas en el convenio colectivo y estaríamos hablando de los siguientes temas concretos. Primero, jornada de trabajo, horario, distribución del tiempo del trabajador, trabajo a turnos, sistema de remuneración, cuantía de la remuneración, sistema de trabajo y rendimiento, funciones al exceder los límites para la movilidad funcional, las mejoras voluntarias para la acción protectora de la seguridad social. En estos puntos el acuerdo de empresa puede modificar lo que dice el convenio colectivo, eso sí, tenemos que ser conscientes que la duración máxima será la de vigencia de ese convenio colectivo. Cuarto, acuerdos por traslados, modificaciones y despidos masivos. Acuerdos para solucionar conflictos. Los trabajadores están facultados para alcanzar acuerdos que resuelvan conflictos colectivos entre la empresa y los trabajadores. Pues estos acuerdos estarán dentro también de los acuerdos de empresa. Características de los acuerdos de empresa. Pues para que estos acuerdos de empresa tengan validez, tienen que ser acordados por representantes válidos de las diferentes partes. Por un lado del empresario, pero de los trabajadores es importante conocer quiénes son los representantes válidos. Primero, el comité de empresa. Segundo, delegados de personal. Tercero, secciones sindicales con la mayoría de miembros en el comité. Y una de las exigencias de estos acuerdos de empresa es que ambos, trabajadores y empresarios, estéis suscritos a este canal. ¿Por qué? Pues porque eso os va a dar la información, la formación, la motivación para llegar a acuerdos y para hacer que las empresas funcionen mucho mejor. Siempre desde el acuerdo. Por eso te voy a pedir que te suscribas. Y, oye, que invites a toda tu organización a suscribirse a este canal del emprendimiento. Si ya estás suscrito, pues te voy a pedir simplemente que, la campanita, todas las notificaciones. Si también ya le has dado a la campanita todas las notificaciones, eso te permite saber qué vídeos sacamos y cuáles te interesa ver y cuáles no. Si eso también lo tienes, pues nada, simplemente pedirte un comentario, pedirte un like, que compartas este contenido porque tenemos que conseguir llegar a ese 1 millón de emprendedores que, hagamos que nuestra voz se pueda oír en esto del emprendimiento. Suscríbete, como te digo, suscríbete, comenta, lo que sea. ¿Ya? Te espero. Vamos. ¿Ya? Gracias.
Y por último, cuando los acuerdos afecten a una parte de una empresa, una parte determinada, pues serán estos los trabajadores en asamblea los que elijan los representantes para firmar estos acuerdos de empresa. Y como os decía, estos acuerdos de empresa tienen unas características particulares que es importante que conozcas. Primero, no hay unas normas, una legislación, unos códigos para llevar a cabo esta negociación. Segundo, no es obligatorio su registro, ni su depósito, ni siquiera la publicación oficial. Tercero, su impugnación solo se podrá realizar por el procedimiento colectivo especial de conflicto colectivo. El incumplimiento de estos acuerdos de empresa por parte del empresario se considerará como infracción laboral. Y por último, la sucesión empresarial no supondrá la pérdida automática de las condiciones de trabajo. Efecto de los acuerdos de empresa. Sí que es verdad que con carácter general tiene prevalencia el convenio colectivo para esa relación entre trabajadores y empresario, pero existen circunstancias excepcionales en las que el acuerdo de empresa puede modificar ese convenio colectivo. Estaríamos hablando cuando se dan circunstancias económicas, organizativas, técnicas o de producción. Para la modificación de ciertos puntos del convenio colectivo en estas circunstancias es obligatorio, debe producirse un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. ¿Efectos del acuerdo de empresa? Bueno, pues debemos saber que con carácter general prevalece el convenio colectivo sobre los acuerdos de empresa y bueno, pues será el convenio colectivo el que regule las relaciones entre empresarios y trabajadores. Sí que es verdad que hay circunstancias excepcionales, sobre todo cuando encontramos en la empresa ciertos problemas económicos, organizativos, técnicos o de producción, en los que sí se puede llegar a una y modificar esos términos del convenio colectivo. Importante saber que para poder modificar eso que nos dice el convenio colectivo vamos a tener que llegar a un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Y además debemos saber que ese acuerdo tiene que declararse de manera explícita, tiene que referirse con exactitud cuáles van a ser esas nuevas condiciones de trabajo. Tiene que tener también un periodo de validez y no podemos olvidar que el periodo máximo de validez será el periodo que tenga de validez ese convenio colectivo. Importante también, se deberá comunicar a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo y a la Autoridad Laboral. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de ese acuerdo de empresas, otro vehículo más, otra herramienta más de esa negociación entre trabajadores y empresarios, normalmente en un rango inferior al convenio colectivo y al Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, que en muchos casos puede servir para resolver conflictos, para adecuar nuestra empresa a la situación económica, organizativa, bueno, siempre llegando a acuerdos entre el empresario y el trabajador. Yo te voy a pedir algo que no requiere ningún tipo de acuerdo, es simplemente que te decidas, que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones y bueno, y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver, en este caso, con el mundo laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.